Hola, jóvenes, buenas noches. Vamos a empezar con la clase del día de hoy. Ya, el tema del día de hoy es la farmacología del sistema endocrino. Vamos a desarrollar en la medida posible esta clase. Ok, jóvenes, vamos a... ¿Todos me escuchan? ¿Se oye bien? Jóvenes. Sí, profesor, se escucha perfectamente. Se le escucha Ya, bien, entonces profesor. vamos a empezar. Ok, jóvenes, farmacología del sistema endocrino. Es muy importante antes de iniciar con una farmacología netamente, hacer un recordaris de lo que significa el sistema endocrino, ¿no? Hay que tener en cuenta que lo que es el sistema endocrino va a englobar no solamente un solo órgano, sino va a englobar a varios órganos, ¿no? De las cuales en algunos casos pueden formarse hasta incluso un conjunto, ¿no? Por ejemplo, si queremos definir de una otra manera lo que es el sistema endocrino, vendría a ser que es un conjunto de células, ¿no? Tejidos, órganos que de una otra manera cumplen una función o están encargadas de la secreción de hormonas, ¿no? Y la secreción de hormonas muchas veces ustedes se preguntarán ahora, profesor, y entonces, si el sistema endocrino es el conjunto de células, tejidos, órganos encargados de secretar y secretar y producir hormonas, entonces se preguntarán ustedes qué es hormona, ¿cierto? ¿No? Hormonas son aquellas sustancias químicas, ¿no? Que van a secretar hacia la sangre o que van a vertir hacia la sangre algunas pequeñas cantidades de de esas mismas sustancias para modificar, ¿no? Para modificar en la manera de bloquear, inhibir, parar o de la forma de estimular, excitar o secretar o producir, ¿no? ¿Qué cosa? La determinada función de un órgano, ¿no? ¿Por qué me quedo un poquito en la parte de fisiología? Porque eh, no podemos entender la parte de farmacología si no vemos la funcionalidad de aquellos órganos. En tal sentido, eh, como su mismo nombre lo está diciendo, ¿no? Esas hormonas son aquellas sustancias químicas que de una otra manera van a inhibir, bloquear o van a hacer todo lo contrario, van a estimular, producir, excitar, ¿qué? ¿No? La función de un determinado órgano, ¿no? Y esa sustancia, obviamente, que va a ser vertido, ¿no? O echada, ¿no? ¿En dónde? En la sangre, ¿no? Eh, Entonces, tomamos en cuenta, ¿no? Que el sistema endocrino es un conjunto de órganos y tejidos, o tejidos u órganos, ¿no? En algunos casos son órganos, bueno, son órganos endocrinos, así se llaman esos órganos que están compuestos por todo ese sistema, de las cuales una de ellas son glándulas, y se denominan glándulas, nos dicen sin conducto, o glándulas endocrinas también, como nos dicen acá, van a secretar o van a liberar directamente, se van a liberar ¿en dónde? En la sangre, en el torrente sanguíneo, ¿cierto? Y cumplen determinadas funciones, ¿no? Esa pequeña sustancia va a modificar las funciones de determinados órganos, ¿no? Y asimismo van a coordinar los diversos procesos metabólicos que se puede dar en el organismo, ¿no? Sobre todo la parte de inhibición, que es parar, o la parte excitatoria, ¿no? Que es estimular o potenciar, ¿no? Eh, Los órganos endocrinos, como dice, órganos endo es interior, dentro, ¿no? Dentro. Y las glándulas exocrinas son aquellas glándulas que de una otra forma van a liberar esas secreciones, es decir, estas hormonas, sobre la superficie interna o externa de los tejidos subcutáneos, ¿no? Es decir, de una otra forma van a salir de estos órganos, ¿ya? Eh, Cuando hablamos también de hormonas, estas hormonas tienen una clasificación también muy distinta, muy diferente. Algunas hormonas son hidrosolubles y otras hormonas son liposolubles, ¿no? Con respecto a las hormonas hiposolubles, hay varias clasificaciones, ¿no? Pero los hidrosolubles, como le mencioné, bueno, para que se den una idea,
son los que de una otra forma son compatibles o son afines con el agua, ¿no? Y los liposolubles son aquellas hormonas que son compatibles o son afines a quién? A los lípidos, a las grasas, ¿no? Dentro de las hidrosolubles, si hablamos de hormonas, encontramos, por ejemplo, a los, a los péptidos, encontramos a las proteínas, encontramos al grupo de las aminas. Y si de una forma vemos las hormonas liposolubles que son tan relacionadas o armonizadas o sincronizadas con los lípidos, tenemos acá dentro de estas hormonas lo que son las tiroides, que vamos a ver el día de hoy, y los esteroides, ¿no? Esteroides, llámese esteroides, por ejemplo, hormonas sexuales como testosterona, estrógeno, progesterona, cortisol, eh, aldosterona, entre otros, ¿ok? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta, ¿ya? Para hacer recordar también de otra forma, existen también hay algunos mecanismos de regulación, ¿no? Que tienen las hormonas. Uno de esos mecanismos de cómo regular estas hormonas, o uno de los mecanismos de regulación de estas hormonas, es sobre todo por el hipotálamo, ¿no? Por el eje hipotalámico que tenemos, y eso va a llevar o va a llevar una información a la hipófisis, y la hipófisis a las glándulas periféricas que pueden encontrarse dentro del cuerpo, ¿no? En conclusión o en resumen, este eje hipotalámico, el hipotálamo va a tener una acción y va a controlar, ¿no? De una otra forma a la glándula hipófisis, ¿no? Y la glándula hipófisis a su vez tiene una función o tiene una acción de regular y controlar a las glándulas periféricas, ¿no? Entonces, ese es el primer mecanismo de regulación. El hipotálamo regula a la hipófisis y la hipófisis regula a las glándulas periféricas, ¿ya? Existen también varios mecanismos de regulación. Otro de ellos es el famoso feedback, ¿no? O también llamado retroalimentación negativa, ¿ya? El feedback o retroalimentación negativa nos dice en una glándula produce hormonas, eh, y esta hormona a su vez va a producir una glándula, ¿no? No una glándula que va a producir a otra hormona. Profesor, no entiendo. Bueno, si en el primer eje hipotalámico hemos hablado, el hipotálamo regula y tiene una acción ¿con quién? Con la hipófisis. La hipófisis regula y tiene una acción y control con las glándulas periféricas. Esta es una parte. Olvidémonos de esto. Ahora entremos a tallar del feedback o retroalimentación negativa. ¿Qué es lo que nos dice acá? Que una glándula, ¿no? ¿Qué produce una glándula? Produce una hormona, ¿cierto? Una hormona, ¿no? Puede producir también una glándula. Y esa glándula puede producir otra hormona. Entonces sería glándula, hormona, glándula, hormona. Una glándula produce una hormona puede producir una glándula, y esa misma glándula puede producir otra hormona, ¿ya? Son mecanismos de regulación, no lo quiero, eh, se fue la palabra, no lo quiero marear, pero para ir empapándonos un poco sobre el tema, ¿no? Las glándulas endocrinas más importantes tenemos, por ejemplo, el hipotálamo, la hipófisis, glándulas tiroideas, ovarios, testículos, páncreas, glándulas suprarrenales, etcétera, etcétera, ¿no? Como hemos visto o como estamos pudiendo apreciar en la pantalla, ¿no? Esto lo hemos visto ya, tejidos que producen hormonas, hay glándulas, a eso es lo que iba un poquito, ¿no? Hay mecanismos de regulación al respecto, ¿no? Glándulas endocrinas, glándulas endoxocrinas, tejidos no glandulares, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, para ir, algo muy interesante, las glándulas endocrinas, que ya lo hemos visto, son los que se van a encargar de liberar la hormona, liberan donde la hormona, hemos dicho, lo libera en el torrente sanguíneo, ¿no? Con el fin de actuar de dos maneras, o bien inhibe, o bien bloquea, o bien para, o bien estimula eh, o potencia una determinada acción de un órgano.
Estos órganos, obviamente, son llamados órganos dianas, que tienen receptores específicos que generan el efecto según el tipo de hormona, ¿no? Y el efecto según tipo de hormona, le he dicho que es que puede potencializar o puede inhibir determinadas funciones de estos órganos, ¿no? En tal sentido, entonces, existen concentraciones o hay concentraciones hormonales que se pueden dar un efecto, sea menor o mayor, con dosis o con cantidades muy pequeñas, ¿no? Hasta acá, ¿estamos bien, jóvenes? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, Ya, profesor. perfecto. Ya, entonces, en tal sentido, vamos a ver en este caso una parte de la farmacología endocrina que podemos denominarla los autocoides, ¿no? Los autocoides son sustancias de estructuras y actividades farmacológicas muy diversas, como nos mencionan, ¿no? Y se han descrito como hormonas locales, ¿no? Hay hormonas locales, hay hormonas sistemáticas, ¿no? Las hormonas locales, para darle un ejemplo, para que me puedan entender, eh, sabemos que las hormonas van a actuar para que se produzca su acción, ¿no? Sea bloqueando o estimulando, tiene que fijarse, ¿no? Y generalmente se fija a un receptor, ¿no? Eh, las hormonas locales o autocrinas también se llama, son, por ejemplo, yo soy una célula, por ejemplo, ¿no? Yo soy una célula y esa célula, como hemos dicho, produce, ¿no? Una hormona, ¿no? Entonces sale esa hormona, pero el receptor de esa hormona está dentro de la misma célula. Es decir, no va a viajar mucho, simplemente va a salir y ahí mismo se va a recepcionar, ¿no? Se va a fijar y por lo tanto va a producir su efecto. A esto se llama, por ejemplo, autocrino, ya auto, propio, ya autocrino. Son hormonas, por eso que también está dentro de la clasificación de las hormonas locales. Por decir, yo produzco la hormona y esa hormona se fija o se recepciona, ¿no? ¿Con quién? Con esos receptores propios míos. Es decir, sale por un lado y en la misma célula se queda. Eso se llama autocrinas. Hay otras también hormonas locales que se llaman paracrinas. Esas hormonas paracrinas es, por ejemplo, yo, célula A, produzco mi hormona, ¿cierto? Esa hormona sale de la célula, del tejido del órgano y se va a acoplar a la célula vecina. Por ejemplo, acá al costado tengo a alguien, tengo un compañero, entonces sale esa hormona y ¡fum! Ya no se va a fijar en mí, ¿no? Ya no se va a quedar recepcionado, ¿no? En mi persona, sino se va a quedar a la célula vecina. Eso se llama paracrina. ¿Ya, jóvenes? Hay autocrina, se emite una hormona y esa hormona que se llama autocrina se va a fijar dentro de uno mismo. Eso se llama autocrina, cuando es uno mismo. Cuando una célula estimula o, o crea o secreta una hormona y esa hormona se junta o se recepciona o se fija en la célula vecina, se llama paracrina. Y la última sería la célula que diga las hormonas endocrinas. ¿Cuáles son esas hormonas endocrinas? Es cuando yo como célula produzco una hormona, esa hormona no se va a fijar en mí, esa hormona no se va a fijar en la célula vecina, sino va a viajar, ¿no? Por el torrente sanguíneo, va a viajar por la sangre hacia otro órgano. ¿Ya? Eso se llama endocrina, ¿ya? Y también la endocrina está dentro de una clasificación que se llama hormonas sistémicas, ¿ya? Glándulas endocrinas dentro de la clasificación de hormonas sistémicas y la autocrina y la paracrina está dentro de la clasificación de las hormonas locales, ¿no? Porque uno es con uno propio mismo y el otro es con la célula vecina,
¿ya? Eso es lo que pasa acá, por ejemplo, en los autocoides, ¿no? Están descritos como hormonas locales, obviamente. Por eso quiero hacer ese énfasis, ¿no? Porque muchas veces nosotros hablamos sistema endocrino, endocrino, y hemos dicho, ahorita lo que le estoy mencionando es que en endocrino es cuando sale, ¿no? La hormona, y esa hormona no se queda ni en mí ni en la célula vecina, no se queda en ese lugar, sino va a tener la necesidad de ir al torrente sanguíneo y a través del torrente sanguíneo de la sangre viajar por todo el órgano hasta que llegue hasta el órgano específico y haga la función de la cual se ha encomendado, ¿no? Entonces, eh, para diferenciar eso, entonces eso es lo que le he querido poner, ¿no? Se han descrito como hormonas locales, ¿no? ¿No? Como un agente medicinal que significa automedicamento o autocurativo, etcétera, etcétera, ¿no? Cada uno de ellos tiene importancia para el buen funcionamiento del organismo, manteniendo la homeostasia, ¿no? Todos van a regular, ¿no? Homeostasis, ya sabemos que es ya, ¿no? La homeostasia, ¿no? Con el fin de mantener un equilibrio, ¿no? Funcional de nuestro cuerpo, ¿no? Esta, estas autocoides tienen algunas funciones muy importantes, como por ejemplo la inflamación, reacciones alérgicas, reacciones anafilácticas, neurotransmisión, secreción de ácido gástrico, regulación neuroendocrina, ¿no? Eh, Eso es lo que van a producir, ¿no? ¿Qué fármacos o de una otra manera estamos bastante conocidos acá? Encontramos a la histamina, encontramos a la serotonina, encontramos a las prostaglandinas, que hemos visto lo que es el proceso de la inflamación, a los leucotrienos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, muy, pero muy importante este tipo de clasificación, ¿ok? Eh, Asimismo, vamos a mencionar que los autacoides son hormonas naturales, ¿no? Hormonas naturales sintetizadas en la glándula suprarrenal, ¿no? Glándula suprarrenal, como dice, supra es encima, renal, riñón, es la hormona que está por encima de riñón, como un gorrito, ¿no? De color amarillo, esa es la hormona suprarrenal, ¿no? Eh, Va a producir innumerables y importantes hormonas como la hidrocortisona o cortisol, la aldosterona y los andrógenos, ¿no? ¿Y qué hacen de una otra forma estos autocoides, ¿no? Van a intervenir de una otra forma en el metabolismo de quién, de los carbohidratos, de los lípidos, de las proteínas, todo ello, ¿no? Y en su interior van a siempre tratar de mantener un medio hidrosalino, ¿no? Hemos dicho eh, hidrosalino, hidroagua, entonces hay hormonas que hemos dicho, que por eso que le he mencionado desde un comienzo, hay hormonas que son hidrosolubles y otras que son liposolubles, ¿no? La hidrosoluble es la que está afín al agua, ¿no? Y si está afín al agua, hemos dicho, siempre donde va el agua, ¿quién va? ¿Se acuerdan, jóvenes? Donde va el agua, ¿quién va siempre? Como su yunta, como su pinky. El sodio. El sodio, perfecto, ¿eh? Por eso que es el medio de estas hormonas, ¿no? Es un medio hidrosalino, ¿no? O sea, agua con sal, ¿no? Pues sí, lo podemos llamar así comúnmente, ¿no? Pero es un medio de la cual existe la presencia de un electrolito que es el sodio, ¿no? Asimismo, es muy importante para el sistema inmunitario y eh, importante en los procesos inflamatorios, ¿no? Por lo que hemos visto lo que son los leucotrienos y las prostaglandinas, ¿no? Entonces, esta clasificación de una otra manera, que viene una familia de corticoides, ¿no? Tiene una clasificación todavía mucho más profunda, solamente hemos hablado de corticoides en general, pero los corticoides tiene otro tipo de clasificación. Ya entrando a ver lo que es la farmacología, ¿no? Entonces, los corticoides se pueden clasificar en tres, en glucocorticoides, en mineralcorticoides y se puede clasificar en los andrógenos, ¿no? Eh, entonces hemos dicho, ¿no?
que corticoides se van a clasificar en tres, ¿no? Glucocorticoides, mineralcorticoides y los son andrógenos. Los glucocorticoides, jóvenes, como su nombre lo dice, ¿no? Gluco tiene una, ¿no? Tiene, acá más que nada son elementos muy importantes, hormonas muy importantes. Está más ligada en la parte de la corteza. Hay que tener en cuenta que lo que es la glándula suprarrenal, donde estamos eso, por eso le he mencionado que la glándula suprarrenal es la que produce este corticoide, ¿no? La glándula suprarrenal se ubica en la parte superior del riñón, como le he mencionado, son órganos retroperitoneales, es decir, que están detrás del peritoneo, ¿ya? ¿Qué más le puedo decir? Estructuralmente hablando, la corteza suprarrenal, ¿no? Lo podemos, bueno, de la glándula suprarrenal que diga, lo podemos dividir en corteza y médula, ¿no? Y dentro de la médula tenemos porciones también que son muy importantes, como por ejemplo la cápsula. ¿Y por qué menciono esas partes? ¿Por qué menciono un poco de anatomía? ¿Y por qué menciono un poco de fisiología, jóvenes? Porque nos podemos guiar, ¿no? Nos podemos guiar de la mejor manera para saber la clasificación de los corticoides, ¿ya? Entonces, repito, eh, la glándula suprarrenal es una glándula que está por encima del riñón, ¿no? Esa glándula tiene una estructura anatómica que se va a dividir en dos, ¿ya? Se va a dividir en corteza, esta glándula suprarrenal, y se va a dividir en médula. Dentro de la corteza también tiene algunas partes, ¿ok? Una de sus partes es la cápsula, otra de sus partes es la cápsula, bueno, una de la cápsula, dos, la zona glomerular, tres, la zona fasciculada y cuatro, la zona reticular, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, la glándula suprarrenal tiene en una estructura, esa estructura se divide en dos, corteza y médula. La corteza tiene cuatro partes. ¿Cuáles son? Cápsula, zona del glomérulo, también lo pueden encontrar, zona fasciculada y zona reticular. Entonces tiene cuatro fases. Y la médula tiene una parte, pero no tiene un nombre específico, se conoce todo como médula, ¿ya? La pregunta es por qué yo le menciono o le hago hincapié, jóvenes, en esta parte, ¿no? De lo que es la corteza en cuatro zonas, una la cápsula, de glomérulo, la fasciculada y la reticular. ¿Por qué le hago énfasis en estas cuatro partes de la corteza? ¿Por qué? Porque cada uno va a dar origen de una u otra forma a esta clasificación acá. En pocas palabras, si ustedes saben eso, van a saber ubicar cómo es su mecanismo de acción, cuál es su acción, dónde va a actuar. Entonces yo lo que quiero es que lo relacionen. Si no quieren aprenderse su mecanismo de acción de esos medicamentos, entonces traten de relacionar. ¿Cómo? Con parte de anatomía. ¿Con qué? Con parte de fisiología. Entonces, la corteza tiene cuatro partes: cápsula, zona del glomérulo, tiene zona reticular, bueno, fasciculada y zona reticular, ¿ya? En la cápsula, ¿qué encontramos? Esa es una gran pregunta, ¿no? En la cápsula, profesor, ¿y en la cápsula qué encontramos? A la cápsula encontramos a los mineralcorticoides. Ahí encontramos a la cápsula. En la cápsula encontramos ¿a quién? A mineral corticoide. ¿Y cuál es su máximo Corticoides. representante del mineral corticoide? Tenemos a la aldosterona. Mire, jóvenes, le estoy haciendo algo muy sencillo. Y profesor, ¿y para qué sirve la aldosterona? Bueno, en pocas palabras, ¿no? Porque es un medicamento también, ¿no? Farmacológicamente hablando, la aldosterona, ¿no? ¿Qué nos sirve la aldosterona? Hemos visto el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿cierto? Hemos visto que se van informando, ¿no? La angiotensina 2 y la angiotensina 2 va a ir formando o va cumpliendo muchos factores, ¿no? Muchas funciones que digo.
¿no? Una de esas funciones es la reabsorción, ¿no? ¿Reabsorción de quién? ¿A quién va a reabsorber? Al sodio, ¿cierto? ¿Se acuerdan, no? Va a reabsorber al agua, y si reabsorbe al agua, también va a reabsorber al sodio. ¿De qué parte, de qué porción, no? De túbulo contorneado distal. Profesor, ¿qué más hace la aldosterona, no? La aldosterona de una otra manera también va a estimular la secreción del potasio, la secreción de unos hidrógenos, ¿no? De unos hidrogeniones, ¿ya? Entonces, acá también nos dice otro muy importante, aparte de la aldosterona, que es el desoxicorticosterona, ¿ya? Pero no nos compliquemos, de repente lo más importante es la aldosterona, ¿ya? Entonces, de la cápsula de la corteza, ¿no? Corteza tiene 4 partes, una de ellas la cápsula, ¿y en qué encontramos dentro de la cápsula? A los mineral corticoides. Su principal elemento, la aldosterona. Facilito, si no joven, ¿no? En la zona glomerular del glomérulo no, no hay más ¿no? Acción también es bastante compatible también con el mineral corticoide. Entonces bajemos a otra porción o la otra estructura de la corteza que se llama zona fasciculada. Profesor, y ahora que estamos en la zona fasciculada, eh, aquí encontramos, ahora aquí encontramos en la zona fasciculada, encontramos a los glucocorticoides. Bueno, acá está un poquito mal escrito, corticide dice, debería decir glucocorticoides, ¿ya? Entonces, en la zona fasciculada de la corteza encontramos a los glucocorticoides, ¿no? Y los glucocorticoides, ¿qué van a hacer, profesor? ¿A qué hormonas van a representar, no? ¿Qué hormonas van a salir de ahí? De ahí van a salir las hormonas que tenemos en pantalla, ¿no? El cortisol, ¿no? Que es lo mismo que decir hidrocortisona, ¿ya? El cortisol es igual a la hidrocortisona, pero es muy diferente, ¿no? Eh, hidrocortisona es igual a decir cortisol, ¿de jóvenes? Hidrocortisona es igual a decir cortisol, ¿ya? Hay también otras hormonas como la cortisona netamente, y hay como la corticosmerona también, ¿ya? Entonces, dentro de glucocorticoides encontramos tres hormonas, ¿ya? Cortisona e hidrocortisona, ¿ya? Y también la corticomerona, pero no es tan importante esa hormona, ¿ya? Eh, Sinónimo de cortisol, vuelvo a repetir, es hidrocortisona, ¿ya? Cortisol es igual a hidrocortisona, ¿ya? Es muy diferente, netamente, como la palabra misma de cortisona, ¿ya? Y profesor, ¿y qué hace estos glucocorticoides, ¿no? De la fase fasciculada. ¿Qué hace? ¿Ya? En sí es un hiperglucemiante. Profesor, en castellano, ¿qué es? No, hiperglucemiante, ¿no? Es aumenta la glicemia, ¿no? Del cuerpo, ¿no? Hace una lipólisis de otra manera, va a inhibir de una otra forma a las células, ya las secreciones que participan en las respuestas del proceso inflamatorio, ¿ya? Entonces van a estar bastante relacionadas con los procesos inflamatorios. Es por ello que muchas veces en la farmacología se da corticoides porque es muy interesante o muy importante en la inflamación, ¿ya? Entonces, eso es lo que compete ¿no? A los glucocorticoides, ¿ya? Entonces es un hiperglucemiante, ¿ya? Imposible, por favor, a una persona diabética no le van a dar un corticoide, ¿ya? No le van a dar un peor si es un glucocorticoide, un cortisol, un cortisona, porque recuerden que es un hiperglucemiante, es decir, va a aumentar la glucemia, la glucosa del cuerpo y va a inhibir, ¿no? Ciertas acciones y van a secretar también, ¿no? Una participación en el proceso inflamatorio.
¿ya? Entonces, no se le da un corticoide generalmente a un paciente diabético, ¿ya? Porque le puede ocasionar un low, ¿no? Es decir, un aumento de su glucosa. ¿De jóvenes? Y por último, vamos a ver lo que es la zona reticular, que es la cuarta zona de la corteza. En esta zona encontramos a las hormonas sexuales, se podríamos llamarlo así, que es el origen o la función, que es el origen o la síntesis de los andrógenos y los estrógenos. ¿Los jóvenes? Obviamente que ellos, por ser hormonas sexuales, van a dar diferentes características sexuales, ¿no? Como por ejemplo el aumento del vello, aumento del vello púbico, ¿no? ¿Qué más encontramos acá? El aumento de las hormonas sexuales, ¿no? La lividez, la sexualidad, ¿no? Todo ello, todo lo que ve la testosterona, ¿no? Por ejemplo, la sexualidad, cuando uno comienza a tener interés de repente por el otro sexo, aparición de diferentes factores, como la menarquia, ¿no? La primera menstruación, etcétera, etcétera. ¿Ok, jóvenes? ¿Me estoy dejando entender o no me han entendido absolutamente nada? Sí, Ya profesor. se fueron todos ya. Chicos, ¿ya se fueron? Sí, profesor. Vamos. Sí, estamos aquí. Ya. ¿Me estoy dejando entender o no? Sí, profesor. Ya, entonces, esta es la parte de la clasificación de los corticoides, ¿ya? Lo he tratado de relacionarlo, ¿no? De engranarlo con la parte anatómica para que ustedes puedan ver esta clasificación de los fármacos, ¿ya? Ya. Entonces vayamos a la parte de cada uno de ellos, ¿ya? Entonces vayamos a la parte de los glucocorticoides, ya hemos hablado, los glucocorticoides va a tener, bueno, ya acá por orden, ¿no? Bueno, ya vamos a poner a cualquier orden. De la parte de los corticoides, ¿no? Vamos a hablar primero de los glucocorticoides. Los glucocorticoides, como hemos dicho, se va a dar en una zona particular de la corteza, de la glándula suprarrenal. ¿En qué zona? En zona fasciculada. Y va a tener los fármacos más conocidos como el cortisol, que es igual a decir hidrocortisona. Muy aparte también tenemos a la cortisona propiamente dicho y a la corticomerona. ¿Ya, jóvenes? ¿Y qué hacen, profesores? ¿Qué hacen estos fármacos? Estos fármacos acá, ¿ya? La acción farmacológica que tienen, es decir, para qué es importante, es formar una gluconeogénesis, es decir, almacenar glucógeno, y para almacenar glucógeno en el hígado se tiene que formar la glucosa, ¿cierto? Es decir, nuestro cuerpo ya está cubierto totalmente de glucosa, por eso se produce una función hiperglucemiante, y lo que sobra en nuestras reservas va a tener que ser almacenado, ¿no? En el hígado en forma de glucógeno, ¿no? A ese proceso también se llama gluconeogénesis, ¿no? Obviamente que por ende o por consecuente se va a producir una hiperglucemia, ¿no? Aumento de la glucosa. Esto es lo que, lo que le hemos dicho, ¿no? Y asimismo va a producir también una acción de glucosuria, ¿no? Es decir, tanto tenemos de glucosa en el cuerpo debido a estos medicamentos, que muchas veces ya tenemos cubierto nuestra energía inmediata, ya incluso ya tenemos almacenado como glucógeno en el hígado, pero aún así sigue sobrando, si por así lo podemos llamar, ¿no? Que es
lo sobrante, ¿no? Entonces, tanto tenemos que sobra, entonces de otra manera tenemos que eliminar. ¿Cómo lo eliminamos? Lo eliminamos a través, ¿no? Lo eliminamos ¿cómo? A través de la orina, ¿cierto? Entonces, en la orina, ¿qué se va a producir? Una glucosuria. ¿Qué es glucosuria? Gluco de glucosa, ¿no? Uria y de orina de la urea. Es decir, eliminamos glucosa a través de la orina. Asimismo, es un proceso también inflamatorio, es un proceso, o es un fármaco que va a aliviar a la antiinflamación, ¿ya? Poca acción, obviamente que poca acción con el mineral corticoide no se lleva muy bien. Efectos adversos lo podemos ver acá, ¿no? Úlcera gástrica, aumento de presión arterial, obviamente, miopatía, riesgo de infección, etcétera, etcétera. ¿De joven? Entonces lo más importante es su mecanismo de acción, qué es lo que hace dentro del cuerpo, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace? Gluconeogénesis, hipoglucemia, glucosuria. Ya. Entonces, acabamos con los glucocorticoides y entramos a los mineralcorticoides, ¿no? Hemos dicho que estos mineralcorticoides, en donde su máximo exponente es la aldosterona, está bastante ligado o bastante jugado a la primera porción de la corteza, ¿no? De la glándula suprarrenal. ¿Cuál es esa primera porción? Vendría a ser la cápsula y vendría a ser la zona del glomérulo, ¿no? Ambas van a estar relacionadas y es ahí donde se va a dar origen a los mineral corticoides, ¿no? En donde, como le manifesté, su potencial máximo o su fármaco máximo es la aldosterona. ¿Qué función cumple ahora la aldosterona, ¿no? Tiene una función de equilibrio, ¿no? De equilibrio entre quién también, ¿no? Equilibrio entre los dos elementos más importantes o los dos electrolitos más importantes de de la célula, ¿no? Hablamos del sodio, que es el elemento o electrolito más importante del espacio extracelular, y asimismo hablamos del potasio, ¿no? Que ¿no? Que es el elemento o electrolito más importante del líquido intracelular, ¿no? Entonces, ambos tienen que ver un equilibrio, ¿no? ¿Y por qué? Porque si entra o sale, ¿no? Cualquiera de estos elementos, la célula que está en reposo, la célula que está en un estado fisiológico normal para desempeñar sus actividades, se va a producir una despolarización, ¿no? Y eso lo hablamos en fisiología el semestre pasado, ¿no? Hay un potencial de acción, ¿no? Hay un potencial de acción que va a permitir que las puertas o los canales de las células se abran y puedan entrar o salir estos elementos o estos electrolitos, sea el sodio o potasio. Y la entrada y salida de estos elementos va a producir una despolarización, es decir, va a cambiar la carga interna de esa célula, ¿no? Y de acuerdo al cambio de carga de esa célula, se va a producir un estímulo a que finalmente llamaríamos potencial de acción, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Que, este, que esta hormona regule de una u otra forma este equilibrio entre ambos, ¿no? Va a estimular la secreción del potasio, del sodio, va a ver cómo reabsorbe al sodio, cómo lo reabsorbe al agua. Entonces, hay muchas cositas muy importantes que van a dar origen netamente a la acción farmacológica, ¿no? Lo que le dije, ¿no? Una reabsorción del sodio, ¿no? Cómo reabsorber para llevar a un equilibrio, ¿no? El agua de la misma forma, ¿no? Como de una otra forma también, si reabsorbemos el sodio, ¿no? No vamos a tener que eliminar el elemento o el electrolito opuesto, ¿no? Que es el potasio, ¿no? Y a la vez también el bicarbonato, ¿no? Entre otros, ¿no? Tiene poca interacción con los glucocorticoides, que es lo que lo hemos visto, es decir, tiene poca interacción con el cortisol, con la cortisona, con el hidrocortisona, etcétera, etcétera. Los jóvenes, efectos adversos, obviamente, si va a existir dentro de su acción farmacológica una retención de agua, se va a producir edemas, es decir, ¿no? Retención de sodio. ¿Por qué? Porque donde va el sodio, va el
agua. Si hay reabsorción de sodio, va a haber reabsorción de agua. Si acumulas agua, se va a hinchar, vas a retener líquidos. Y si retienes líquidos, se llama edema, ¿no? Eso también, al tener más líquido en la sangre, ¿no? Y en el cuerpo, mayor va a ser la fuerza que ejerce ese volumen sanguíneo hacia las paredes arteriales. En tal sentido, va a producir también una hipertensión. Esa fuerza que va el volumen sanguíneo a la sangre es una hipertensión arterial, ¿cierto? Y la hipertensión va a causar cefaleas, ¿cierto? Migrañas, dolor de cabeza, etcétera, etcétera. Y es lo que va a llevar como algunos efectos adversos, ¿no? En tal sentido, algunos cuidados de enfermería sería, ¿no? Dieta pobre en sal y rica en potasio. ¿Por qué? Porque es lógico, ¿no? Si ese medicamento, mineral corticoide, estamos reabsorbiendo sodio, imagínate si nuestra dieta de sal o nuestro consumo de sal es normal o por encima de los valores. Vamos a seguir reteniendo agua y la consecuencia o el efecto adverso puede ser peor. Entonces, hagamos todo lo contrario de su acción farmacológica, ¿no? Vamos a cuidar al sodio, vamos a cuidar en el sentido de equilibrarlo, ¿ya? Y de igual forma vamos a equilibrar al potasio. Si estamos eliminando potasio, entonces tenemos que, de otra manera, equilibrar, poner un equilibrio, una homeostasis. ¿Cómo se hace? Consumiendo. Si reabsorbo sodio, entonces no quiero más sodio. ¿Qué es lo que hago? Entonces, una dieta pobre en sal, ¿no? Para regular el sodio. Y de la misma forma con el potasio. ¿Ok, jóvenes? ¿Me estoy dejando entender o nada? Jóvenes, ¿ya se fueron? Estamos aquí, profesor, sí. Ya. ¿Están bien o ya se perdieron? Sí, sí, está muy bien. ¿También sigo? Sí, profesor. Ya. A ver, entonces ya hemos hablado de los glucocorticoides y hemos hablado de los mineral corticoides, ¿cierto? Acá faltaba, bueno, de los andrógenos, acá faltaba un poquito, y ese es netamente lo que son las hormonas sexuales, ¿ya? Como la testosterona, estrógeno, progesterona, que van a ayudar bastante a la sexualidad del varón y la mujer, ¿ok? Entonces, sigamos para avanzar, acá hablamos de los corticoides, ¿no? Acá hemos hablado de los mineral corticoides, ¿ya? Y ahora vamos a hablar de una glándula que es muy importante, que es la glándula de la tiroides, ¿no? La glándula tiroides es es una glándula de regulación de crecimiento, ¿ya? Y desarrollo especialmente importante en el desarrollo del sistema nervioso, ¿no? Tiene varias funciones, ¿no? Como la revolución de crecimiento, como algunos efectos metabólicos, efectos cardiovasculares, tiene efectos calorígenos, que es lo que quiere decir aumentar el metabolismo basal en todo el organismo, ¿no? Entonces tenemos a la glándula tiroides, acá está una imagen mejor de la glándula tiroides. ¿Los jóvenes? Se localiza en la región anterior del cuello, ¿no? Por hacerle recordar, ¿ya? Debajo de la laringe, ¿no? Formada por dos lóbulos laterales, ¿no? Y el istmo, ¿no? Pesa aproximadamente 30 gramos, tiene una forma de H, en algunos casos lo pueden observar así, ¿ya? Entonces tiene una forma de H, esta glándula tiroides, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo, acá está algo muy importante, las hormonas tiroideas, el elemento yodo es captado por la tiroides y se utiliza para sintetizar las hormonas tiroideas. ¿Qué hormonas tiroideas vamos a sintetizar? O lo que vamos a aprender el día de hoy
son la T3 y la T4. ¿Cómo se llama la T3? Se llama triyodotironina, ¿ya? Y la otra es tetrayodotironina, o también llamada tiroxina, ¿ya? De triyodotironina o tetrayodotironina es lo mismo que decir tiroxina, ¿ya? La T3 y la T4, ¿no? ¿Qué va a producir, no, profesor? ¿Y qué va a hacer de bueno la T3, la T4, ¿no? Eh, Sobre todo la T4, ¿no? Que es la tetrayodotironina o también conocida como la tiroxina, como tiroxina, va a ayudar bastante en el crecimiento, como hemos visto sus funciones, como la maduración de los cartílagos del cuerpo, va a regular también, va a tener bastante énfasis en el metabolismo basal, ¿no? Va a aumentar de repente también la síntesis de las proteínas, ¿no? Van a ayudar también, ¿no? Y van a estimular necesariamente algunos procesos como lo que es la lipólisis, ¿no? Eh, entonces, estos procesos son muy importantes, ¿ya? Son totalmente opuestas, ambos se van a complementar y se van a regular ambos, es decir, van a formar una homeostasis entre ellos, ¿ya? Se van a equilibrar entre las dos, ¿ya? Entonces, la glándula tiroides, como estamos viendo, ¿ya? Un dato muy importante en la mujer, antes que me olvide, es que en la menstruación, ¿no? Cuando la mujer está menstruando, su glándula tiroides se hace menstruando y gestando, ¿ya? Su glándula tiroides se hace mucho más pronunciada, mucho más notoria, y es decir, es más grande, ¿no? Es más de mayor tamaño, ¿no? Obviamente por los mismos procesos que está causando la gestación o el embarazo, la menstruación en sí, ¿no? Entonces, en base a la farmacología de la farmacología tiroidea, hay dos factores muy importantes. Uno de ellos es el aumento de las hormonas tiroideas, que se llama hipotiroidismo, y el otro de ello encontramos la disminución de hormonas tiroideas, llamado hipotiroidismo, ¿ya? Profesor, ¿y qué va a causar? ¿Cuál es la diferencia? Si he escuchado por ahí hipotiroidismo, ¿no? Hipertiroidismo, etcétera, etcétera, pero no encuentro una diferencia, ¿ya? Una diferencia basal importante es que cuando hablamos de hipertiroidismo, es un aumento del metabolismo basal. Profesor, ¿y qué es metabolismo basal? Acá hemos visto, y retrocedamos un poco, da un proceso de efecto calorígeno, es decir, aumenta el metabolismo basal de todo el cuerpo, ¿no? El metabolismo basal el proceso natural, si lo podemos llamar así, ¿no? Basal, o sea, ¿cuál es tu temperatura basal? Es la temperatura normal que podemos tener, ¿no? ¿Cuál es la glucosa basal? ¿No? Sin tomar desayuno, sin tomar nada, esa es nuestra glucosa basal, ¿no? Temperatura basal, lo que podemos tener, ¿no? 37 grados. Eh, Glucosa basal, entre 70 a 110 mililitros ¿no? Mililitros por decilitros, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que es basal, ¿no? Cuando hablamos de basal es normal, sin alteraciones. Yo puedo levantarme, tomar desayuno, comer, ingerir, tengo glucosa y si me saco una prueba va a aumentar. Eso no es basal. Basal es la cantidad normales en que uno puede tener los valores normales. En tal sentido, para diferenciar estos dos tipos de hormonas, sea el aumento de las hormonas tiroideas que se llama hipertiroidismo, o la disminución de ellas, que se llama hipotiroidismo, va a estar bastante relacionado al aumento de metabolismo basal. Es decir, en el hipertiroidismo va a aumentar nuestro metabolismo basal y todo lo contrario en el hipotiroidismo. ¿Y qué da metabolismo, no? Aumento de metabolismo basal. Entonces, eso no quiere decir que sea solamente un proceso, ¿no? Es decir, cuando hay hipertiroidismo, va a haber alteraciones en muchos procesos de de diferentes órganos. ¿Ya, jóvenes? Entonces, por ejemplo, eh,
como tenemos acá, ¿no? Aumento de frecuencia cardíaca, ¿ves? Es un metabolismo. El metabolismo basal cardíaco es normal. ¿Cuál es nuestro frecuencia cardíaca normal? Entre 60 y 80. Eso es normal. Pero cuando tenemos hipertiroidismo, va a aumentar esa normalidad. Es decir, puede estar en 90, en 100, y eso ya se llama taquicardia. Asimismo, cuando hablamos de un hipertiroidismo, va a aumentar una motilidad intestinal. Vean, jóvenes, ven, no hablo de un solo proceso. Cuando hay hipertiroidismo, hablo del aumento de muchos procesos normales. Uno de ellos, la frecuencia cardíaca. Otro de ellos, el aumento de la motilidad intestinal. Si hemos dicho que el intestino tiene un movimiento que se llama movimiento peristáltico normal, ¿no? Imagínense un movimiento no muy aumentado. A eso que se llama diarrea, ¿cierto? De igual forma con la temperatura corporal, ¿no? Hay una temperatura basal normal que es de 37 grados, 36,8, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, aumenta también lo que es la temperatura, ¿no? Hay un aumento también, ¿no? ¿No? Un aumento, una sensación de apetito, ¿no? ¿No? Pero obviamente eso no quiere decir que tampoco aumente de peso. Ya muchas veces se ve reflejado que en el hipertiroidismo puedes tener un excesivo aumento de apetito, pero su disminución de peso va a ir bajando, ¿no? ¿Y por qué? Porque también interviene en algunos factores nerviosos que van a llevar a hacer un proceso compensatorio, ¿no? Asimismo, tenemos como la parte de nerviosismo y agitación. Esto es lo que pasa cuando hay aumento de hormonas, ¿no? Tiroidea, que se llama hipertiroidismo. Aumenta todos los procesos metabólicos normales. Pero cuando hablamos de todo lo contrario, entonces hablamos de la disminución de todos los procesos metabólicos normales o basales. ¿Cómo que? Ya no es taquicardia, ahora es bradicardia, en menor de 60. Ya no es un aumento de la motilidad intestinal, que es la diarrea, sino ahora es una disminución de movimiento. Y si disminuye porque va lento, es decir, estreñimiento, ¿no? Temperatura corporal, ¿no? Aumentada, está caliente. Acá no, acá va a ser piel fría, ¿no? Frío. Aumento del apetito, ¿no? Y por lo tanto disminución de peso. Acá va a aumentar de peso. Y por último, la bradisiquia, que es todo lo contrario a lo que es el nerviosismo y la agitación. ¿Ya? Hasta acá, ¿estamos bien, jóvenes? Bien, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. Ya, entonces, hay tratamiento de deficiencia de hormona tiroidea que se llama hipotiroidismo. Ya, esto ya lo hemos visto ahorita, ¿no? Deficiencia de hormona tiroidea, hipotiroidismo. Aumento de hormona tiroidea, hipertiroidismo. ¿Ya? Los medicamentos más importantes cuando hay estas patologías, ¿no? El tratamiento se basa en reponer, obviamente. Si hay una deficiencia, tenemos que hacer equilibrio, homeostasis. ¿Cómo se hace? Reponiendo esa hormona tiroidea. Es decir, ¿qué hormonas administramos? Se administra la levotiroxina sódica, de jóvenes en tabletas, ¿ya? Entonces, cuando hay un hipotiroidismo, su levotiroxina. Profesor, y si es todo lo contrario, cuando hay un aumento de exceso de hormona tiroidea, ese es hipertiroidismo. Y ahí quedamos, ¿no? Entonces, ¿no? Damos unos medicamentos. ¿Y por qué se produce el hipotiroidismo, no? Recuerden que es el aumento de dos hormonas, ¿no? Que es la tironina, ¿no? Y la tetrayodotironina, que es la tiroxina, ¿no? Entonces, como es yodo, y el yodo es sodio, y el sodio es agua de otra manera, ¿no? Hay bastante sodio, ¿no? Es por eso que muchas veces se produce el bocio como una enfermedad también. Entonces, en tal sentido, vamos a tener acumulado estos elementos y tenemos que no acumular esos elementos porque va a seguir con todo el proceso de hipertiroidismo,
¿no? Es por eso que se produce el hipotiroidismo, ¿no? El aumento de estas hormonas tiroideas. Entonces no queremos hacer eso. Entonces, a través del medicamento, lo que hacemos es una yodo-reactivación, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, no? Se reabsorben por las células tiroideas, pero a la vez también son destruidas. ¿Quiénes se encargan de regularizar eso? ¿La levotiroxina? No. Se encarga de regularizar los medicamentos como el metimazol, el carbimazol, ¿no? Y el propiltiuracilo, ¿no? Estos tres últimos son llamados fármacos antitiroideos, ¿no? ¿Por qué? Porque tiroides, y tienen que hacer una acción totalmente lo contrario, ¿cierto? Lo contrario es inhibir, bloquear. Y eso es lo que hacen estos medicamentos, ¿no? Van a bloquear la producción de hormonas tiroideas porque se sigue aumentando, ¿no? Entonces, ya no se va a producir la producción de hormonas. Entonces, fácil, jóvenes, cuando hablamos de hipotiroidismo, tenemos que darle más hormonas tiroideas y le damos la levotiroxina. Cuando tenemos demasiadas hormonas tiroideas, que es hipotiroidismo, entonces tenemos que bloquear y que no siga aumentando la cantidad de hormonas. En tal sentido, damos medicamentos como metimazol, carbimazol y propiltiuracilo. Perfecto, jóvenes. ¿Está bien? Profesor. Sí, profesor. Entonces, este tratamiento, ya teniendo como base a eso, entonces nos vamos a dedicar ahora a hacer algunos análisis, ¿ya? Por ejemplo, la T4 o la tetrayodotironina, también llamada tiroxina, ¿ya? Eh, Obviamente que son hormonas tiroideas y hemos dicho que cuando hay un exceso de hormona que es el hipertiroidismo, tenemos que hacer todo lo contrario, ¿cierto? Es por ello que en el hipotiroidismo nacen los fármacos antitiroideos, ¿no? Porque si fuera tiroideos es porque vas a aumentar. Tú no quieres aumentar, porque acá ya están aumentados. Tú quieres regular, mantener, todo lo contrario, inhibir, bloquear la producción de estas hormonas tiroideas. Por eso se llaman fármacos antitiroideos. Varias maneras, como hemos visto acá, o varios fármacos, ¿no? Como el metimazol, etcétera, etcétera. Entonces, hay tres clasificaciones acá. Podemos atacar, en el mejor sentido de la palabra, eh, a las hormonas tiroideas que se están disparando, como la T4, ¿no? En base a tres clasificaciones. La tionamidas, el radioyodo, ¿no? Y las sales de yodo, ¿no? La tionamida es de la familia donde hemos visto estos medicamentos, ¿no? Metimazol, carbimazol, propil, uracilo, ¿no? Estos están dentro de una familia que se llama tionamidas. También hemos dicho que puede seguir un tratamiento, una clasificación también, lo radioyodo o la radioactivación. Profesor, no me acuerdo qué radioactivación, ¿no? Es esto, ¿no? Es absorbido por las células y son destruidas. Es decir, destruir un poquito esas células que producen esas hormonas tiroideas, ¿ya? Y por último, las sales de yodo, ¿ya? Estas, por lo consiguiente, entonces, en base a eso, en base a estos fármacos antitiroideos, van a producir hormonas, ¿no? Van a producir hormonas y esas hormonas una determinada acción, ¿no? Que es la regulación de crecimiento, diferenciación y desarrollo, acciones específicas sobre el sistema nervioso central, afectos metabólicos, ¿no? Acciones cardiovasculares, etcétera, etcétera, acciones eritropoyéticas, entre otros, ¿ya? Este es como complementario sus acciones acciones farmacológicas que pueden tener esos medicamentos, ¿ya? Pero recuerden, en líneas generales es compensar. La tiroides o la patología de la tiroides es compensar. Si te falta, lo aumentas. Si te sobra, lo bloqueas, ¿no? ¿Cómo lo bloqueas? Hay fármacos para bloquear. Hay fármacos para bloquear. Y cómo lo aumentas, también hay fármacos para aumentar, ¿ya? Obviamente que esto puede traer algunas acciones farmacológicas como que son estas complementarias, pero ya sabemos también cuál es su principal mecanismo de acción.
¿Ok? Eh, ¿Hasta acá, jóvenes, estamos bien? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. Acá. Bueno, acá veo un mal orden de los antitiroideos. Esta diapositiva debió estar un poquito más adelante. Ya vamos a cerrar la idea de los fármacos antitiroideos, ya que tenemos tres clasificaciones, ¿cierto? ¿No? La tionamida, los sales de yodo y los radioyodo, ¿no? Hemos dicho que la tionamida tenemos el cotimazol, ¿no? El carbimazol, el propil uracilo, etcétera, etcétera, ¿no? Esto va a interferir con la incorporación de yodo, ¿no? ¿No? Que va a inhibir la conversión del T4 a T3. Es decir, no se va a producir más hormonas tiroideas. ¿Ya? Eh, ¿Ves? Van a bloquear acá su conversión y la producción de hormonas. En sales de yodo, lo que van a hacer, ¿cuál es el mecanismo de acción? Y esto es muy importante, estas diapositivas. Va a inhibir la síntesis y liberación de T4, ¿no? Hay que tener en cuenta que el T4 de una otra manera va a estimular a la producción de la triyodotironina, ¿no? Que era T3. Si inhibes a la T4, no va a haber T3 y por lo tanto no va a haber producción de yodo, ¿no? Y hacemos una acción antitiroidea, ¿no? Muchas veces ante esta clasificación de este fármaco, podemos sentir un sabor metálico, un aumento de secreción, salival, bronquial, etcétera, etcétera. ¿De jóvenes? Y de la misma forma, la radioyodo o radioactivación, que también se llama, va a destruir, ¿no? Las células tiroideas, la T3 y la T4, ¿no? Con el fin, obviamente, de no producir más un hipertiroidismo. ¿Ya? Volvemos un poquito acá. Vamos a cerrar con esta parte de lo que es fármacos, ¿no? Que intervienen en el metabolismo del calcio, ¿ya? Entonces hemos visto, ¿no? Ya dejemos de lado a los fármacos tiroideos, entremos ahora a los fármacos que intervienen en el metabolismo del calcio, ¿no? El calcio nos dice que es el principal mineral del cuerpo humano. El 95% de calcio se encuentra almacenado en los huesos y dientes, desde donde es liberado para ser utilizado en la contracción muscular y coagulación, ¿no? Son muy importantes en ambos procesos fisiológicos, ¿no? Obviamente que hay bastantes patologías que tienen como principal causa al calcio, ¿no? Y sobre todo por su disminución, que es una osteoporosis, ¿no? Que, que nos dice que es una enfermedad causada por una disminución de la densidad ósea, ¿no? Y esto se debe a la deficiencia de la cantidad, ¿no? De minerales que tiene el hueso. Y uno de esos minerales principalmente es el calcio, ¿no? De la cual es la déficit de este calcio va a desencadenar a unas cavernas o huesos porosos, ¿no? Que predisponen a una fractura, dado que no va a dar a una solidez o algo compacto al hueso, ¿no? Va a haber como cavernas, como focos dentro, ¿no? Como fofo, ¿no? Como huecos que no le va a dar una solidez, ¿ya? No va a dar, no va a haber un impacto solidificado en el hueso, sino lo contrario, el exceso de calcio va a producir que estos huesos sean porosos, ¿no? Y sea mucho más factible, fácil a fracturarse, a romperse, etcétera, etcétera. Sobre todo, obviamente, en aquellos factores de riesgo, como por ejemplo la edad, ¿no? La edad en una edad avanzada, a las mujeres, pues, podemos multíparas, ¿no? Cada gestación es una absorción de calcio del niño o del feto a la madre, ¿no? Malnutrición, menopausias, con el consumo también de algunas drogas, alcohol, también van a conllevar que estos factores de riesgo de la disminución del calcio sea menor, ¿ya? Entonces, hay causas naturales, ¿no? Como la edad, como la gestación, la menstruación, la malnutrición, etcétera, etcétera, pero también hay factores propios de estilos de vida, ¿no? Como drogas, sustancias, tabaco, que van a disminuir la absorción. Entonces, jóvenes, quien fuma de repente por ahí, sobre todo las mujeres,
que tienen más factores de riesgo de pérdida de calcio, tengan bastante cuidado porque de una u otra forma va a influir su salud, ¿ya? Esta clasificación, hay una clasificación del calcio, ¿no? El calcio tiene una clasificación que están por cuatro estructuras. Una de ellas, preparado de calcio. Dos, la vitamina D, ¿no? Tres, la calcitonina, ¿no? Y cuatro, la familia de la bisfosfonatos, ¿no? Bisfosfonatos, ¿ya? Entonces, esta diapositiva, jóvenes, yo les sugiero cuando agarremos o cuando estudiemos, estudien estos resúmenes, jóvenes, ¿ya? Estos resúmenes, estas diapositivas, estos resúmenes, estudien porque está bien interesante, bien resumido todo ello, ¿ya? Entonces, hemos hablado de cuatro estructuras: preparado de calcio, vitamina D, calcitonina y bisfosfonatos, en donde los preparados de calcios son aquellos fármacos que se van a dar de vía oral, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Los carbonatos, los fosfatos, pidolato, ¿no? Eso por vía oral, y por vía parenteral tenemos el cloruro, el gluconato de calcio y todo ello. ¿Los jóvenes? Asimismo tenemos la vitamina D, la calcitonina y los bisfosfonatos. Pero entremos a detallar un poquito más a lo que son los preparados de calcio, ¿no? Los preparados de calcio tienen indicaciones, están indicados en las enfermedades como la osteoporosis, lo que hemos hablado hace poco, y el síndrome de Cushing también, ¿ya? Y la tirocoxicosis, ¿ya? Están bastante indicados en esos el síndrome de Cushing, como por ejemplo recepción, no recepción, sino retención de agua, por ejemplo, ¿no? Edemas, ¿no? Fiebre, eso es lo que puede dar el síndrome de Cushing. Y hay también otra patología como la tirocoxicosis, ¿no? ¿Alguien sabe, por jóvenes, qué es la tirocoxicosis? Jóvenes. No, profe, no, tiro No, cositas. profesor, no. Ya, ¿qué es tiro? ¿Tiro qué se recuerdan? Tíroco. Tiro no, pues a ese tiro no. Al ¿Mm? fondo. Tiro. Tiroides, dije profesor. ¿Mm? Tiroides. Ah, ¿Qué? tiroides, pues, ¿no? Es Mira, una ves, enfermedad tiroides. basada a la tiroides, ¿no? ¿No? A la tiroides, ¿no? Donde va a producir los niveles excesivos, muy parecido al hipertiroidismo, pero va a estar bastante ligada también al plasma o a la sangre, en este caso, ¿ya? Son enfermedades poco frecuentes, ¿ya? Pero acá dejémoslo con un tratamiento, bueno, que lo vamos a ver muy seguido, como que son las osteoporosis, ¿no? Recuerden, y vuelvo a poner énfasis, ¿no? La osteoporosis puede darse por diferentes factores, como, ¿no? A la larga, ¿no? Como la gestación, anemia, malnutrición, ¿no? Lo que hemos visto hace poco, ¿ya? Entonces también hay contraindicaciones, no se debe dar estos medicamentos en estas patologías que estamos viendo acá, y tiene algunos efectos adversos como estreñimiento, flatulencias, náuseas e hipercalcemia, ¿ya? Calcemia es igual de calcio, ¿ya? Un aumento de calcio, ¿ya? Entonces, eso solamente es un grupo que son los preparados de calcio. Existe otro grupo que es la vitamina D, ¿no? Acá está la vitamina D, ¿no? ¿Para qué sirve la vitamina D, jóvenes? ¿Recuerdan? Vitamina D, jóvenes.
¿Mm? ¿Dónde encontramos la vitamina D? Es un calcio para los huesos. Claro, vitamina D para los huesos, para el calcio. ¿Dónde se sintetiza la vitamina D? ¿Cómo? Los rayos solares, jóvenes, sintetizan de una otra forma la vitamina D. Entonces siempre es bueno que cuando salga solcito, muy aparte que es la único, Profesor, ¿me muy escucha? aparte, ¿cómo? ¿Me escucha? ¿Sí? Ah, ya. No, parecía que no escuchaba mi audio. Para la piel es también bueno, profesor. ¿Aló? Sí se escucha. Sí. Hablan. Ya. La vitamina D, obviamente, que El va a rayo ayudar solar, al, el rayo solar. claro, la vitamina D, muy aparte, va a ayudar bastante a la absorción del calcio en nuestro cuerpo y ya sabemos para qué el calcio es importante. Es importante para la piel, para el sistema inmunitario también es muy importante. Es muy importante el calcio para procesos musculares, ¿no? Para procesos inmunitarios, para procesos nerviosos. Es muy, pero muy importante, ¿ya? Entonces, ¿cómo se sintetiza? A través de los rayos solares, ¿ya? Entonces, es muy importante cada vez que salga sol, muy aparte que sale sol para que se puedan despejar el día y todo ello, es muy importante estos rayos solares porque va a sintetizar la vitamina D, ¿ya? Entonces, aprovechen siempre, ¿no? Aparte que el rayo solar mata bacterias, microorganismos, siempre es bueno cuando no hay sol, se expongan un momento, ¿no? En estos Para los tiempos, nervios también dijo, profesor, sí, disculpe, nervioso ¿cómo? también, nervioso, ¿Así? muscular, claro, porque interviene, ¿por qué? Porque el calcio interviene en la neurotransmisión de la información, Ah, ya, gracias. ¿ya? Interviene en la transmisión de la información, ¿ya? Eh, entonces, siempre es muy importante que de repente no en la calle, porque ahorita en pandemia no se van a divertir, pero de repente en sus casas, en su techo, en la azotea, cuando haya sol, siempre es bueno que sinteticen vitamina D, que es calcio, bueno para la piel, muy aparte, bueno para el tema inmunitario, bueno para el tema muscular, bueno para el tema nervioso, ¿ya? Entonces, jóvenes, acá encontramos algunos fármacos, ¿ya? Y vamos a hablar de la vitamina D, entonces, ¿no? Mecanismo de acción, absorción del calcio intestinal, reacción del calcio tubular, calcio, mineralización ósea, ¿no? Ahí se va a absorber el calcio, ¿no? El calcio se va a absorber en el intestino, ¿no? Y se va a dar también una mineralización ósea, que es decir, va a formar un compacto, una solidez al hueso sobre todo de las damas, ¿no? Que por la patología que hemos visto o por los factores de riesgo que hemos visto anteriormente, son mucho más próximas a desencadenar una osteoporosis, por ejemplo, ¿no? Farmacocinética, ¿qué es farmacocinética? Ya sabemos, ¿no? Es lo que el organismo le hace al medicamento. ¿Qué le hace el organismo al medicamento? En vía oral se absorbe en presencia de sales biliares, ¿no? Entonces, una adecuada absorción de un medicamento vía oral es a través de las sales biliares. Profesor, entonces la bilis, ¿y cómo se va a mezclar la bilis con el medicamento? Ah, pues, ¿no? ¿Cómo se mezcla? La bilis, el hígado, el páncreas tienen conductos, ¿no? Tienen conductos que se unen, llamado conducto colédoco común, etcétera, etcétera. Y ese conjunto eh, de vías biliares, ¿no? Se va a llegar a una porción, y va a llegar a la porción del intestino delgado, que es la segunda porción del intestino delgado, llamado duodeno, ¿no? A través de un esfínter de Oddi, una ampolla de váter, que se llama, va a llegar ahí. En tal sentido, entonces cuando tomas tu medicamento, tu pastillita, vía oral va a pasar por el esófago, estómago, va a pasar por el intestino delgado y en esa porción duodeno ahí se va a mezclar y va a tener una mejor absorción, ¿ya? De la vitamina D en ese lugar, ¿no? Entonces vean, jóvenes, la importancia de conocer anatomía, ¿no? Eh, Efectos adversos, una hipercalcemia, ¿no?
obviamente, ¿no? Vitamina D, tú quieres calcio, entonces al aumento de calcio puedes ocasionarte una hipercalcemia. Valores normales, ya ustedes ya saben, valores normales del calcio, ¿cierto? Hemos repetido todas las semanas. A ver, valores normales del calcio, jóvenes. Ya para irnos. Jóvenes, calcio. Ya se fueron todos. 135. No sé, profesor. 135. No nos acordamos. No nos acordamos. 135 del sodio. Googleen, pues, googleen. ¿No era del 5, profesor, del 5.5, el 10 o el Ese 11? potasio. Oh, Potasio de 3.5 a 5.5. Sodio de 135 a 145. eso. Calcio de 5, 10, profesor. Un promedio de 8. Sí, 8 8, 5. 8 a 10. 8.5, 10.2, profesor. Bueno, manéjanlo siempre entre 8 a 12, un promedio, ¿no? 11. Por ahí, ¿ya? Ya. ¿No? Para que tengan los valores normales entre, o sea, si se ajustamos sería, dentro de ellos sería 8.5, 10.2, 10.3, ¿no? Por ahí, ¿ya? Obviamente que está indicado en aquellas personas con aquellas patologías como raquitismo, ¿no? Obviamente hipocalcemia. Hipocalcemia es lo mismo que decir calcio bajo, ¿no? Calcemia o calemia es lo mismo, ¿ya? No se vayan a confundir. No, profesor, me enseñó qué es hipocalemia, qué es hipocalcemia. Y acá me preguntan en el examen, hipocalemia, es lo mismo, ¿ya? Hipocalcemia, hipocalemia. Hipercalcemia, hipercalemia, ¿ya? Ambos son calcio. ¿Ya? Obviamente, personas que le falta calcio, de acuerdo a los valores normales, por eso es importante manejar valores normales, se hace un aumento de calcio, pues, ¿no? Osteomalacia también es una enfermedad muy común, ¿no? Y raquitismo, ¿no? Esa es una enfermedad que ya ustedes lo manejan y lo conocen muy, pero muy bien, ¿cierto? Entonces faltan, ya vamos a acabar lo que son, todo lo que son vitamina D, ¿ya? Para acabar el día de hoy, para dejar el resto para el día viernes, ¿ya? Como la tercera clasificación que tenemos la calcitonina, ¿no? La calcitonina como un grupo general muy interesante, cuyo mecanismo de acción es inhibir, ¿no? Va a bloquear, inhibir la reabsorción de sodio, ¿no? 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 La reabsorción ósea. Ya, esto va a producir, lo va a bloquear. ¿Qué es osteoclastos, jóvenes? Una célula del hueso que come calcio. Osteoporosis. Bueno, sí tiene la idea. Efectivamente, ¿no? En el sistema óseo tenemos dos tipos de células. Un tipo es el osteoblasto y el otro es el osteoclasto. El osteoblasto son aquellas células regeneradoras, ¿no? Que van de repente una fractura, te rompe tu huesito, ellos lo sueldan, ¿no? Pero lo sueldan en forma, si podemos llamarlo entre comillas y con todo respeto, así a lo tosco, ¿no? A lo bruto. Es decir, lo unen y así como un callo, y va a formar un callito, ¿no? Un callito. Incluso ese callo, esa unión de ese hueso, va a ser más dura incluso que el mismo hueso, ¿no? Esto hacen los osteoblastos. Los osteoclastos va a darle una remodelación, entre comillas, ¿no? Lo va a afinar. Ah, ya, así como tu chichoncito, así, todo feíto, así, está, así con chichón. Entonces, el osteoclasto va a destruir, ¿no? Lo va a moldear, lo va a poner bonito, ¿ya? Entonces, eso es lo que hace la calcitonina, inhibe la reabsorción ósea del osteoclasto.
Efectos farmacológicos, hipocalcemia, también actúa como un analgésico. Efectos adversos, de repente un poquito de náusea, dolor abdominal, congestión, e indicado en hipercalcemias, ¿no? Cuando tienes, miren todo lo contrario, ¿no? Te falta vitamina D, ¿no? ¿Dónde está indicado? Cuando hay hipocalemias. ¿Cuándo utilizas una vitamina D? Cuando hay hipocalemia, cuando te falta calcio. ¿Cuándo utilizas la calcitonina? Cuando te sobra calcio. ¿Ya? Indicado, ¿ves? En hipercalcemias, ¿no? Bueno, acá hay dolores ya, metástasis de hueso, que es muy fuerte, sobre todo cuando hablamos de cáncer a los huesos, ¿no? Como una mantención y ayuda a ello, ¿ya, jóvenes? Es dolor, metástasis óseas, cáncer de los huesos, que son neoplasias muy, pero muy dolorosas, ¿ya? ¿Qué más? Bueno, eso ya vemos ahí, ¿no? Y por último, vamos, esta diapositiva, ahí está. Y por último, la última clasificación, los bifosfonatos. ¿Qué son los bifosfonatos? Mecanismo de acción, ¿dónde va a actuar? Va a actuar netamente en dosis bajas, va a inhibir a los osteoclastos, ¿no? De igual forma, ya sabemos quiénes son los osteoclastos, ¿no? Y en dosis altas inhiben también a los osteoblastos, ¿no? Entonces, los por eso viene de dos, bisfosfonatos, ¿no? Va a bloquear a ambos, a los osteoblastos y a los osteoclastos. Simplemente cambia la dosificación. Si son dosis bajas, inhibe a los osteoclastos. Si son dosis altas, inhiben a los osteoblastos, ¿no? Efectos adversos, intolerancia, hipocalcemia, doloroso, también muy utilizado en otro tipo de dolor. Indicaciones de igual forma muy parecido a la calcitonina, ¿no? Indicado en osteoporosis, indicado en hipocalcemia por cáncer, ¿no? Obviamente que acá se va a manejar las dosis, ¿no? Como pueden ver, ¿no? Si son bajas, ya saben qué efectos te va a dar en osteoclastos, y si son altas, también ya saben qué efectos te va a dar como en los osteoclastos, ¿no? Esta diapositiva debió ir más adelante, fue un pequeño lapsus, jóvenes, ¿ya? Entonces hay que corregir eso, ¿ya? Hasta acá el día de hoy nos quedamos, solamente vamos a repasar el día viernes lo que es sistema endocrino, pero ya relacionado a la diabetes, que vamos a hablar, ¿no? Fármacos y todo lo que es insulina, ¿ya? ¿No? Y todos sus medicamentos. Ah, y vamos a dejar también un poquito de hormonas sexuales, ¿no? Lo que a ustedes les gustan, ¿no? La sexualidad, ¿no? Hormonas sexuales, ¿no? Hormonas sexuales. Entonces, eso es lo que vamos a hablar, farmacología de la endocrina de diabetes y todo lo que son farmacología endocrina relacionada a las gónadas o al sistema reproductor. Ok, estimados, ¿alguna pregunta? ¿Algo? Jóvenes, ya se fueron ya. Profesor, ¿cómo funciona en las fracturas? ¿Cómo se da esta célula, no? Cuando hace callito óseo y se junta, se suelda, ¿no? Y cuando no hay desplazamiento y se rompe un poquito y ahí se forman todos los osteoclastos. Naturalmente es un proceso natural, ¿no? De lo que son los osteoblastos y los osteoclastos, ¿no? En alguna literatura dicen que los osteoblastos son aquellas células óseas que son generadoras, ¿no? Generadoras de hueso, ¿no? Y por lo tanto, productora de calcio. Y nos dice también que los osteoclastos son como, también llamados, o también se pueden encontrar como células destructoras, ¿no? Cuando se produce una fractura, obviamente que hay una ruptura, ¿no? Del miembro, del hueso, y el calcio el osteoblasto, como son células regeneradoras, ¿no? Se van a alojar alrededor del hueso, ¿no? Es muy importante para ello mantener una dirección, ¿no? Mediante placas, cómo está la dirección y la ubicación del hueso. Eso muchas veces en traumatología
se realiza una tracción esquelética, ¿no? No sé si se han tenido la oportunidad, aquellos pacientes que han sido atropellados o caídos cuando se han fracturado una pierna o un miembro, muchas veces tienen FERS, es decir, tienen algunos clavos, por así llamarlo, ¿no? Pero tiene un nombre, se llama FERS, ¿no? Tienen unos clavos que de ahí van a jalar, ¿no? Jalan con arena, con peso, o le ponen una botella de agua, porque estamos en el Perú. Lo ideal es que sea un sistema de poleas, ¿no? Ese es lo ideal, que a través de un sistema de poleas dé una dirección a ese hueso, ¿no? Una dirección para que ambos huesos estén en la misma dirección, ¿no? ¿Y para qué? Para que el cuerpo naturalmente pueda hacer su trabajo. ¿Y cuál es su trabajo? Bueno, ese proceso se llama tracción esquelética, ¿no? Ese proceso de direccionar la pierna, el hueso que estén derechito para que se produzca un proceso natural de solidificación. ¿Quién lo hace? Lo hace el osteoblasto, ¿no? Pero el osteoblasto trabaja y lo va a soldar, ¿no? En grandes rasgos, produciendo incluso un callo, ¿no? Una abertura que es un hueso muy sólido, como le dije, incluso más sólido y más fuerte que el mismo hueso, ¿no? Recuerden una cosa muy importante, cuando el hueso se rompe por un lugar, no se vuelve a romper en el mismo lugar, ¿ya? Porque ese callo que forma el hueso es más fuerte incluso que un hueso que no se ha roto todavía, ¿no? O no se ha fracturado, por así llamarlo, ¿no? Pero ese callo muchas veces también entra a otras células que son los osteoclastos y producen el proceso de, el- de embellecer, de remodelación, de darle forma, entre comillas, ¿no? A ese callo que ha formado los osteoblastos, ¿no? Algo por ese sentido o algo así funciona estas células, ¿ok?